y desde los trabajadores autónomos. Aunque estamos ya viviendo y viendo algunos efectos de la pandemia, hay otros que todavía son impensados, por lo cual, más que nunca, se requieren romper algunos paradigmas para ir construyendo un nuevo desarrollo en el que se privilegie la vida por sobre todo. En el Ecuador fue evidente que la situación vivida fue más difícil para algunos grupos sociales que para otros. Por ello, cualquier estrategia política o acción debe considerar en primer lugar a estos grupos, para citar algunos: los trabajadores informales, los trabajadores autónomos, los vendedores ambulantes, las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia doméstica o sobrecarga de trabajo, personas sin hogar, discapacitados, migrantes, sobre todo los indocumentados, personas de tercera edad, entre otros. La COVID aceleró y agudizó la crisis de la globalización manifestada en 4 dimensiones: la economía productiva, la ambiental, lo social y la política o de gobernanza. Estos son momentos todavía de coyuntura crítica en los que debemos escoger consciente y deliberadamente entre alternativas de acción para salir de esta crisis, recogiendo las lecciones aprendidas. Que lo vivido no quede como un mal recuerdo, sino sea una gran semilla para crear otra realidad, tomando en cuenta 3 principios sobre todo: el sostenimiento de la vida, la lógica de la suficiencia, la lógica de la redistribución de la riqueza y la lógica de los cuidados y lo común. Para reflexionar entonces sobre estos temas es estas jornadas que hemos organizado. Doy la palabra a Jairo Rivera, quien moderará esta tarde esta sesión. Gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Eu, por esas palabras de bienvenida. Les agradecemos por acompañarnos en este evento. Como bien lo señalaba Eulalia, estos eventos tienen el objetivo, o este evento en específico, de analizar los efectos que han existido en el sector social y desarrollo, ¿no? A través de la experiencia que nos puedan compartir nuestros invitados como actores en el campo, en los distintos sectores que ya mencionó Eulalia. Yo me permití preparar unas cifras así cortitas de qué tan grave ha sido la pandemia y, en términos simples, la pandemia ha sido un retroceso de alrededor de 10 años en temas de pobreza y desigualdad. Ha sido un retroceso de de alrededor del 8% en Producto Interno Bruto, lo cual fue aún superior al retroceso que hubo con la crisis financiera de finales de los 90. Es decir, la pandemia ha incrementado las brechas en lo económico y social, donde todavía no nos logramos recuperar de forma robusta a los indicadores prepandemia, los cuales ya tenían algún tipo de problemas, ¿no? Dicho esto, como bien nos invita Eulalia, la idea es obtener todos los aprendizajes para tratar de hacer un mundo mejor. Con ello, damos la bienvenida a nuestros ponentes, a Carol López, que nos va a comentar un poco del tema del sector educación, a Eduardo Carrera, que nos va a comentar acerca del tema de salud, y a Gustavo Zurita, que nos va a comentar acerca del sector de los trabajadores autónomos. En esa línea iniciamos con Carol López. Voy a mencionar un poco de la trayectoria de Carol. Carol López posee una maestría en psicopedagogía, coaching e inteligencia emocional infantil y juvenil por la SNECA Business School de Madrid. Es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Educación Infantil. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional como administradora y directora pedagógica de centros infantiles, entre ellos el Centro de Desarrollo Infantil Flaxo y recientemente el CDI Pacarina. Además, realiza charlas y talleres para padres en temas de crianza y educación. Ha sido consultora en varios proyectos, entre ellos uno de diagnóstico de las modalidades de atención infantil durante la pandemia a cargo del Ministerio de Educación.
Ha sido speaker en TEDx en Cuenca, con una charla acerca de la primera infancia, una oportunidad para el presente y futuro. Actualmente se desempeña como coordinadora de la sección primaria del Colegio Becquerel en Quito. Dicho esto, te damos la bienvenida, Carol. Quedamos atentos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Jairo, por esa amable presentación. Bueno, yo agradecida por esta invitación de la Universidad Andina Simón Bolívar para poder compartir hoy con ustedes esto que es tan importante después de la pandemia, ya que yo creo que todos los sectores de alguna manera tuvieron, como nos decían al inicio, cierta afectación, así que ahora yo les voy a compartir mi pantalla para poder empezar, por favor. Bueno, esta tarde vamos a analizar los efectos de la pandemia en el sector educativo, que es el área donde me desempeño, y voy a colocar un énfasis especial en la primera infancia y la educación inicial, ya que como Jairo bien mencionaba, es el área donde he dedicado mi mayor tiempo en la parte laboral. La primera infancia está contemplada como la etapa más importante de la vida del ser humano, justamente porque en ella se construyen las bases de la personalidad adulta. El cerebro de un niño alcanza hasta el 80% del tamaño del cerebro adulto durante sus primeros 3 años de vida. Entonces, qué importante que es focalizar la atención en esta etapa, en la primera infancia, como una oportunidad que nos va a permitir gestar mejores sociedades. ¿Qué efectos vamos a analizar de los que tuvimos en el sector de educación con la llegada de la COVID? ¿Y cuáles fueron los desafíos que se nos plantearon? Bueno, todos conocemos que en el sector educativo tuvimos que dar un salto a la virtualidad, y yo siempre digo de manera jocosa y sin paracaídas. Sobre todo en el sector de educación inicial, en el que nuestros niños aprenden a través de sus experiencias, de sus vivencias, de la interacción con el otro, pasar de un servicio que está específicamente diseñado para ser tratado de manera presencial hacia la virtualidad, constituyó realmente un reto. Se evidenciaron las desigualdades entre los sectores rurales y urbanos, sobre todo por el acceso al Internet, a los medios digitales y por el acceso a los recursos, ¿no? Repercusiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. Justamente si nos enfocamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, requerimos de una supervisión constante. Básicamente nuestros niños pequeños, como les decía, aprenden a través del contacto. Sus desarrollos se dan en base a la interacción con ellos mismos y con el entorno. Por lo tanto, al estar confinados, todo esto se vio limitado y tuvimos grandes repercusiones que más adelante lo vamos a mencionar. Justamente la falta de acceso a estos medios digitales era lo que complicaba también que el proceso se diera de manera regular. Y un efecto que para mí es súper importante, sobre todo en esta edad, es que la virtualidad no garantiza el desarrollo de los logros de los niños. En educación inicial nosotros evaluamos a los niños a través de los logros alcanzados, en los aspectos motriz, psicoafectivo, cognitivo y de lenguaje. Todos estos logros se vieron mermados y obviamente los docentes tampoco tenían la total capacidad de poderlos evaluar a través de una pantalla. ¿Qué pasó con nuestros niños y niñas y su desarrollo? Falta de interacción con pares, una elevada exposición a las pantallas, hablamos de una hiperconexión, porque yo siempre decía, si nos ponemos en la figura de los padres con hijos pequeños que tienen necesidades específicas de atención, cuidado y afecto, y sobre todo que necesitan tiempo, porque a los niños hay que entregarles tiempo. Y no siempre en casa podían darles ese tiempo. Entonces, las pantallas, las laptops, las tablets, los celulares, se volvieron de alguna manera las niñeras, los niñeros de los niños, porque era la única manera de utilizar el tiempo, los papás a su trabajo y los niños que se mantuviesen entretenidos de alguna manera, ¿no? Y luego vamos a ver qué es lo que también nos ha dado como resultado esta hiperconexión. Como les mencionaba, poco desarrollo de los ámbitos, sobre todo en la parte personal y de convivencia, justamente debido al confinamiento se vio esto mermado porque no tenían la posibilidad de interactuar con sus padres, ¿no? Y los niños en esta etapa aprenden a través de lo vivencial. Entonces, en la pantalla no podían conseguirlo, ¿no? La variación en los estados de ánimo, justamente nuestros niños se vieron expuestos, al igual que todos, pienso yo, a nivel de adultos también, a variaciones importantes en sus estados de ánimo. Exposición a situaciones de violencia intrafamiliar y abuso sexual,
retroceso en los logros alcanzados, que ya se los mencioné antes, por falta de estimulación y continuidad. Todos quienes trabajamos en educación sabemos y reconocemos que un proceso de desarrollo, un proceso educativo, debe tener un seguimiento oportuno. La evaluación se vuelve muy complicada a través de las pantallas porque yo no puedo evaluar un desarrollo motriz, el desarrollo del lenguaje en la virtualidad. Necesito tener al niño ahí conmigo. Y además a los niños se los evalúa en el juego, que es su actividad propia, es la que los define. Entonces nuestros niños mientras juegan en el patio, mientras hacen una pregunta, incluso mientras pelean con un compañerito, nosotros podemos ir evaluando sus logros. Pero a través de la virtualidad se volvió muy difícil. Ahora, y una parte súper importante, los docentes, ¿cuáles fueron los desafíos que encontramos quienes nos tuvimos que adaptar a esta virtualidad? Implementar la educación virtual de manera rápida y sin planificación ni preparación previa, lo que les mencionaba como un salto sin paracaídas, porque había que continuar con el proceso educativo, pero muchas veces sin las herramientas. Adaptación a las plataformas digitales utilizando estrategias innovadoras para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo aquí quiero hacer mención al rol de los docentes, que fue determinante para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que la COVID-19 reivindicó el papel de los maestros, que tuvieron que asumir muchos roles durante la pandemia y que en realidad fueron los que asumieron con mucho compromiso el proceso de desarrollo de los niños, ¿no? Para sacarlos adelante y dar continuidad a este. Los docentes nos vimos expuestos a una sobrecarga laboral, un poco se mezcló la rutina laboral con la rutina de la casa, ya que estábamos conectados desde casa muchas veces y ahí no había un horario definido. Se vieron también afectaciones en la salud física, psicológica y emocional, porque más allá de la tarea docente, hubo la necesidad de hacer contención. Hablamos de que estamos en un confinamiento, todo en una suerte de incertidumbre, sin saber cuándo iba a terminar, los niños angustiados por no poder salir, por no poder correr, y los padres justamente también con la preocupación de no poder acompañarlos de manera oportuna. Entonces tocaba hacer mucho trabajo de contención y un poco de volvernos psicólogos en algunos casos sin preparación previa también, pero había que asumirlo, ¿no? Con mucha responsabilidad. Los recursos limitados fueron también un obstáculo para poder acceder a los medios digitales, poca capacitación para el manejo de las plataformas y poderlas implementar. ¿Qué pasó con las familias? Los padres son los primeros educadores, son los educadores por excelencia y quienes dan esa primera mirada del mundo a los niños. Entonces, qué importante que es el rol de los padres en la formación de sus hijos e hijas. Y el COVID-19 también nos puso y los enfrentó a muchas circunstancias un poquito complicadas. La logística familiar se alteró totalmente. Los papás y las mamás empezaron a estar desbordados entre la casa y el trabajo, justamente porque decíamos, llevé la oficina a la casa y tenía que cumplir también con todas mis obligaciones. Y también atender a mis hijos, porque justamente si hablamos de niños pequeños, sabemos que los niños no esperan, que ellos tienen necesidades que deben cumplirse en el momento, el sueño, la alimentación, el aseo, y dedicarles tiempo. Y todo eso también complicaba la logística de casa, ¿no? Los padres muchas veces tuvieron que asumir el rol de los tutores sin estar preparados, porque yo recuerdo, y yo en el tiempo de la pandemia trabajé todo el tiempo con mis niños en el centro infantil desde el día 1, los íbamos a visitar a las casas y fue una experiencia maravillosa también de vinculación mucho más cercana con ellos. Y los papás nos decían, ¿no? Desde la experiencia les cuento un poquito, es que yo no sé cómo enseñarle, es que yo no soy pedagogo, es que yo no tengo metodología, es que yo pierdo la paciencia. Y obviamente frente a una circunstancia como la que estaba viviendo la humanidad, había un elemento mucho más de estrés, ¿no? Entonces, obviamente los papás empezaron a entrar en angustia por no poder acompañar de manera oportuna. ¿Cuáles, estos factores a los que voy a hacer mención están vinculados a lo que nosotros obtuvimos yo fui parte de la consultoría que mencionó Jairo en la presentación en relación al diagnóstico de las modalidades de atención a primera infancia durante la pandemia. Y varios de los indicadores que vamos a mencionar aquí están relacionados a esos resultados. El desempleo se incrementó, por lo tanto las familias estaban también ahora con ingresos menores. En algunos casos de los dos padres, por lo menos uno perdió su trabajo.
Esto ocasionaba la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas de los niños de alimentación y salud. Situaciones de estrés y angustia, como se los mencionaba antes, desconocimiento en el manejo de las plataformas digitales que impedía el oportuno acompañamiento, falta de acceso a Internet y aparatos electrónicos. El analfabetismo de los padres impidió el oportuno acompañamiento. Esto sobre todo lo pudimos ver como resultado en el área rural más que en la urbana. Bueno, y hoy, marzo del 2023, luego de 3 años de pandemia, ¿qué es lo que nos ha quedado? Hoy podemos reconocer que la virtualidad no pudo suplir la presencialidad. El desarrollo de los niños tuvo grandes afectaciones en todos los ámbitos. Dificultades en el aprendizaje incrementaron. Hoy, quienes trabajamos en educación, reconocemos que las dificultades de aprendizaje en los niños han incrementado mucho y que ahora nos enfrentamos a muchas más circunstancias que debemos solventar el día a día en el aprendizaje. Una vez que los niños pasaron el confinamiento y volvieron a la presencialidad, también tenemos que preocuparnos de que existe esta necesidad de desarrollo de herramientas para la resolución de conflictos. Este es uno de los puntos que desde mi trabajo, el día a día, ahora que estoy en el colegio también con los niños, podemos reconocer, ¿no? Y no se refiere a una institución específica, no se refiere a un espacio en particular. Podría hablar en términos generales de esta necesidad de desarrollar herramientas para la resolución de conflictos, que no es más que traducirlo en fortalecer su inteligencia emocional. Estas habilidades blandas de las que todos hablamos ahora y que son tan importantes no solamente para el presente, sino para la vida adulta, ¿no? Y para que podamos en los diferentes espacios tener esa capacidad de manejar nuestras emociones y resolver con resiliencia las circunstancias que se nos presenten. Existe esta necesidad imperiosa de acompañamiento psicológico y pedagógico para volver de alguna manera a dar este equilibrio que con la pandemia perdimos en algún porcentaje. La problemática existente se agudizó con la llegada de la COVID, con los números que mencionaba Jairo al inicio. Quienes trabajamos en educación también hemos reconocido y lo sabemos a lo largo de los años, que las situaciones de desnutrición, las situaciones de falta de recursos, afectan directamente a nuestros niños y obviamente tienen una repercusión en el proceso de desarrollo y de su aprendizaje. Desfases y retrocesos, factor emocional por encima de lo académico. Yo creo que aquí hay que priorizar mucho, como les mencionaba, el desarrollo de estas herramientas. Ahora estamos en una disyuntiva, ¿no? Y a veces se preguntan, ¿lo académico por encima de lo emocional o lo emocional para garantizar que este niño esté sano, feliz, cuidado y de esa manera llegue lo académico? Yo creo que por ahí un poco podría ser más bien esa fórmula, ¿no? Tratar de compensar esta parte emocional, de equilibrar y luego de eso sí, igualar en lo académico, porque además con el mundo tan digitalizado en el que estamos, yo creo que cualquier conocimiento es fácil de alcanzar con rapidez, pero las herramientas blandas, las habilidades blandas, las circunstancias relacionadas al desarrollo emocional, muchas veces no se logran alcanzar. Y esta es una etapa primordial para este desarrollo y para fortalecer ese aspecto de la vida que va a permitir a estos niños luego en su vida adulta tener esas capacidades. Hiperconexión, aislamiento. A veces pensamos que el mantener el niño todo el tiempo frente a la pantalla es porque está poniendo mucha atención y cuando los volvemos a llevar a las aulas nos damos cuenta que es todo lo contrario. Tenemos niños hiperconectados que se relacionan con la pantalla, pero no con el compañero que está al lado, ni con su entorno, que tienen dificultades para realizar trabajo colaborativo, para realizar actividades en grupo. Entonces, esto también es otra evidencia de lo que estamos viendo a raíz de la pandemia. No todo es malo. El COVID también nos dejó muchos aprendizajes y yo creo que muchas oportunidades para mejorar en muchos aspectos. La virtualidad llegó para quedarse. Dimos un salto a la virtualidad y lo importante es que ahora este salto no se vaya hacia atrás y tengamos que retroceder lo que ya avanzamos. Si la virtualidad llegó para quedarse, debemos desde la docencia implementar con nuestros niños también, incluso desde las edades tempranas, nuevas tecnologías que nos permitan tener un apoyo en este trabajo. Los docentes con su trabajo impulsaron la continuidad educativa, nuevamente una
un reconocimiento al trabajo, y me incluyo en el trabajo realizado con los niños y con sus familias. Yo siempre hablo con mucho orgullo de ese trabajo de contención, de ese trabajo de acompañamiento, porque ahí también se puso mucho en juego la empatía, ¿no? De que todos estábamos sumergidos en una situación estresante, pero los niños siempre van a ser prioridad para quienes trabajamos en educación y los reconocemos como lo más importante. Pero el niño no está solo, el niño está con padres, el niño está con madres, el niño está con su familia extendida, quien también había que de alguna manera sostener para que ese bienestar se viera reflejado en el niño. Nos alegramos mucho también de que la comunicación mejoró entre la escuela y la familia, justamente por esta necesidad de mantener comunicación, el WhatsApp, la plataforma. Decíamos que fue una sobrecarga laboral para los docentes porque no tenían horarios, pero por otro lado mejoró esta circunstancia, permitió mejorar la comunicación entre la escuela y la familia, y que los padres estuviesen más involucrados en los procesos de desarrollo de los hijos, porque como decíamos, pasaron a ser tutores, entonces por obligación, por necesidad, por decisión, por convicción o por compromiso, independientemente de la razón que fuese, ellos tuvieron que verse involucrados de manera directa con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos. Un aprendizaje más flexible, menos rígido, justamente por todo lo que traía la virtualidad. Bueno, la última diapositiva no puedo mostrárselas, pero les voy a comentar un poquito porque no sé qué está pasando con la compu. Y justamente era en relación a cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos ahora. Bueno, ya este es el contexto, esto es lo que tenemos ahora después de 3 años. ¿Y cuáles son las tareas pendientes? Las tareas pendientes están relacionadas a una inversión, mayor inversión para nuestros niños y niñas menores de 5 años. Una mayor inversión que permita reconocer la importancia de la primera infancia, asignación de recursos para garantizar la universalidad de la educación para todos los niños y niñas en las mejores condiciones de salud, de cuidado, de alimentación, vinculada a la nutrición y sobre todo también de afecto, porque eso es una necesidad para nuestros niños. Por otro lado, el pendiente que tenemos es el seguirnos capacitando en estas plataformas, en procurar metodologías innovadoras en el aula, en las que podamos combinar la tecnología con los recursos concretos, con el día a día, y que la presencialidad y la virtualidad vayan de la mano y sean aliados en este desarrollo. Por otro lado, en relación a los que somos docentes, nosotros tenemos que también implementar estas estrategias en el aula. Nosotros lo hacíamos durante la pandemia y de hecho justamente pensando en esta necesidad de inteligencia emocional, en esta necesidad de equilibrar todas las circunstancias de las emociones en los niños, implementamos actividades relacionadas al mindfulness. Y hacíamos un poco de yoga, hacíamos pilates y tratábamos de incrementar también estos ejercicios de mindfulness para que los niños empezaran a reconocer su respiración y a través de la respiración encontrar una regulación para sus estados de ánimo. Yo creo que estas son prácticas que se pueden combinar y que pueden ser apoyos muy importantes para solventar esta problemática que tenemos en torno al desarrollo emocional, ¿no? Y a la parte psicoafectiva que de alguna manera estamos viendo que tuvo grandes afectaciones también. Por el lado de los padres, yo diría que tenemos también muchos pendientes en relación a que ahora que nuestros hijos han vuelto a la presencialidad, no debemos olvidar lo valioso que somos en los procesos de desarrollo. Porque a veces entramos en la suerte de que los niños ya volvieron a la escuela, ya volvieron al centro infantil y de alguna manera como que nos volvemos a tener una zona de confort y de alivio y volvemos a lo anterior, ¿no? Y qué maravilloso que fue sentir la vinculación de las familias, de los padres en el día a día, que estuviesen preocupados, porque además a los niños les emociona mucho sentir la presencia de sus padres en cada uno de los momentos de su vida. Entonces, qué mejor que si ya lo hicimos por una situación que lo ameritaba, ahora lo reforcemos y esa comunicación familia, escuela se mantenga. Por otro lado, las instituciones procurar esta implementación de las plataformas digitales para garantizar justamente a su personal el acceso. Y algo súper importante como un pendiente también es, yo lo había mencionado, tener el cuidado, cuidar de los cuidadores.
En el rol de los padres, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra salud mental para estar bien para nuestros hijos. Yo creo que en el aspecto docente es muy parecido y además muy importante e imperioso cuidar de los cuidadores para que los docentes estén siempre acompañados en sus necesidades emocionales y puedan entregar lo mejor de ellos para sus niños, puedan ser justamente esas guías, ese ejemplo y poderlos acompañar siendo de alguna manera ese espejo, porque en eso nos convertimos quienes trabajamos en educación. Bueno, y lo que yo les quería decir, un poco compartir ya desde la experiencia y desde todo el tiempo que he trabajado con los niños, es que recordemos, con pandemia o sin pandemia, hayamos superado ya todas las brechas que tenemos, que hemos mencionado, más allá de cualquier época o momento. Todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer por nuestros niños va a tener una repercusión en su vida adulta. Recordemos que el juego es la actividad principal, la más importante en la vida de los niños, y que todas las actividades que propongamos tomen en cuenta sus necesidades, sus individualidades, sus capacidades, que no olvidemos potenciarlas, valorar a cada uno de ellos y acompañarlos de manera amorosa, respetuosa, justamente para construir estas sociedades más felices, que yo creo que es hacia lo que apuntamos todos los que trabajamos en educación. Lo hacemos desde el corazón, con compromiso, así que tenemos mucho trabajo por delante todavía. Les agradezco muchísimo su atención. Les pido nuevamente disculpas, no sé qué pasó, nos quedamos pendientes con una diapositiva. Gracias. Muchas gracias, Carol. Muy interesantes más bien las reflexiones, lo que nos comentas desde tu experiencia en el sector salud y primera infancia. Más bien nos dejas ahí con varias tareas también para seguir, como decir, sobrellevando lo que continúa de la pandemia, ¿no? Más bien, muchas gracias. Muy interesante tu exposición. Listo, damos paso a la segunda ponencia. En la segunda ponencia nos va a acompañar el doctor Eduardo Carrera. Eduardo es médico de profesión, es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central. Es especialista en cirugía general por el Hospital Salgado Filio. Tiene alrededor de 40 años en ejercicio, tanto en ámbito público como privado. Dicho esto, bienvenido Eduardo. Yo voy a compartir su presentación. Ahí me va diciendo cuándo tengo que cambiar y más bien le agradecemos por acompañarnos, ¿ya? Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a las personas que están organizando este tipo de eventos porque es muy importante tener una retroalimentación de lo que ha pasado en estos diferentes años. Y lo siguiente es pedir disculpas porque tenía yo una presentación y tuve que improvisar necesariamente porque estoy en mi casa y estoy sin una señal de internet. Por eso es que aspiro a ir coordinando con quien está del otro lado. A 3 años de la pandemia realmente resulta muy importante hacer una evaluación porque definitivamente debemos partir de parámetros objetivos y estos parámetros objetivos, siguiente diapositiva, va a fundamentarse, si bien no es la descripción frente a un panel de médicos y de infectólogos, pero debemos partir para entender qué sucedió en el transcurso de estos 3 años y para esto me voy a referir muy superficialmente a ir relacionando el año con el número de casos que se presentaron, la mortalidad y la situación que se fue viviendo en cada año. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, el hablar de la mortalidad para alguien que no sabe ni siquiera cuántas personas mueren anualmente, ante esa dificultad lo primero que hice fue ingresar a las estadísticas del INEC y determinar en el año 2019, antes de la pandemia, qué es lo que sucedía con la mortalidad en el Ecuador. Siguiente diapositiva. Entonces, vamos a observar que la población para el año 2019 estaba en 17.268.000 habitantes y habitualmente con una mortalidad de 74.200 personas, siendo que de esas 74.000, 3.000 morirían por afecciones respiratorias, llámese neumonía, enfisema, gripe, traqueobronquitis, cualquier problema respiratorio estaba incluida en estas 3.000 muertes por año. Esto nos va a dar una idea porque esta es la cifra que más va a dimensionar lo que se vivió durante la pandemia. Siguiente.
Entonces vamos a comenzar esta explicación. Siguiente, por favor. Entonces, empezamos con el 2020 y vamos a hablar de las cifras. Estas cifras obviamente son tomadas retrospectivamente, por lo tanto, voy a hacer relación a la semana 13 y a la semana 52. ¿Por qué no a la semana 1? Porque todavía no teníamos la capacidad de tener información inmediata para la semana 13. Estamos hablando de marzo, cuando se declaró el estado de pandemia y de confinamiento. Por lo tanto, esas primeras 13 semanas tuvimos 1.890 casos de COVID con 58 muertes. Al año, cuando se termina la semana 52, 209.000 casos positivos con 13.000, casi 14.000 muertos. Esta es la mortalidad del año 2020, 20.000 muertos que habían pasado. Recuerden que les dije que morían 70.000 personas y apenas 3.000 por problemas respiratorios. En esta vez, solamente cerca de 14.000 personas murieron por efectos de problemas respiratorios. Siguiente. Vamos entonces ahora a ver, bueno, ¿y cómo vivimos el año 2020, el primer año de pandemia? Siguiente. Esto es lo que se vivía y esta información es sacada también de reportes internacionales a través de la Organización Panamericana de la Salud. Viendo retrospectivamente en ese 2020, se determinó una fragilidad de los sistemas de salud. No estábamos preparados, nadie estaba preparado. Solo los infectólogos estaban preparados porque ya nos venían diciendo que va a haber otra pandemia, que desde el 2000 hasta el 2022 ya se habían dado tres conatos de pandemia y declaraciones en lugares puntuales en diferentes partes del globo terráqueo. Sin embargo, para el 2020 todos fuimos sorprendidos, como les digo, excepto los infectólogos. Llegan a determinar que existía una disparidad regional porque no era lo mismo la realidad que se vivía en la costa, en la Sierra Norte, en la Sierra Centro, que en la Sierra Sur o en la Amazonía. Teníamos una informática modesta, no teníamos un sistema de información inmediato, por lo menos semanal, que nos diera la información. Ven ustedes cómo el registro de la información que les doy es una vez que ha pasado un año de hacer un levantamiento estadístico. Una comunicación y coordinación deficiente del Ministerio de Salud para llegar a los diferentes puestos, centros, subcentros y hospitales para obtener la información. Todo el mundo estaba aterrado, todo el mundo estaba guardado en sus casas y esto impedía tener acceso a una información. Y obviamente aquí en Latinoamérica se caracterizó el virus por tener un mayor índice de letalidad y particularmente en Quito y en Guayaquil, más que en cualquier otra de las ciudades de Latinoamérica. Siguiente, por favor. Existía un desconocimiento total del tema y esto no solamente nosotros, era a nivel global. La misma Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud, no supo y le tomó no meses, años, tomar conciencia de lo que estaba sucediendo. Hubo una reacción lenta de la autoridad competente en el sentido de que se había determinado que la responsabilidad era principalmente del COE. Pero el COE había sido diseñado para otro tipo de eventos. Nos estábamos preparando para erupciones volcánicas y para terremotos, no para pandemia. Y quienes dirigían el COE no fueron autoridades relacionadas al área de la salud. Y la infectología dentro de las áreas de especialidad de la medicina es lamentablemente una especialidad tomada a menos. Es decir, es más importante que hable un neurocirujano o un cirujano de corazón que nos hable y nos diga las maravillas que está haciendo en los diferentes hospitales del mundo, a que venga alguien y nos presente estadísticas de cuánta gente se muere por tifoidea, por tuberculosis, por SIDA. No le damos mayor importancia cuando el ministerio debería dar absoluta prioridad y debieron ser ellos los que coordinaran todas las actividades a tomarse en cuenta. Existían muy pocas camas hospitalarias y mucho menos de una unidad de cuidados intensivos. Para que ustedes tengan una idea aproximada, en un hospital privado, una clínica privada con 60 camas, se aspira a tener más o menos entre 4 y 6 camas de terapia intensiva. Entre 4 y 6 de las 60 camas. Esa misma proporción a nivel de hospital. El Carlos Andrade Marín, cuando tenía alrededor de 800 camas, no superaba su terapia intensiva más allá de 15 camas. Esa era la limitación que teníamos. Y resulta que todos estos pacientes que se presentaban tenían cuadros agudos, agresivos, que no sabíamos que era, que pensábamos que eran neumonías. Se nos estaban muriendo los pacientes a pesar de darles antibióticos y aún había una desesperación increíble, porque además no había accesos a pruebas, porque no sabíamos qué pruebas había que hacer, si había que hacer radiografía, tomografía, resonancia. No daba tiempo, el paciente llegaba mal, en pocas horas se ponía pésimo y al otro día se moría. No alcanzaban a llevar
a una unidad de radiología para hacer los exámenes. El momento era crucial, era desesperante. Siguiente, por favor. No teníamos pruebas al alcance, el alto costo de los equipos partiendo de los respiradores. Podemos regresar, yo voy a seguir describiendo. No teníamos respiradores, no habían equipos, se agotaron termómetros, no teníamos un termómetro para determinar una temperatura en la puesta de cada, lo que normalmente esos termómetros cuestan $20, $25, estaban a 150, ley de la oferta y la demanda, y no existían respiradores, por más que se quisieran reunir. En otros países lo que hacían era que estos pacientes que necesitaban terapia intensiva les colocaban en trenes con respiradores y les iban llevando a los hospitales en donde había. Nosotros no. Focalizamos las unidades de cuidado intensivo en el Andrade Marín y todos los otros hospitales empezaron a recibir pacientes para darles de forma empírica oxígeno a los pacientes. Y en ese caminar se murieron muchas personas, se murieron muchos pacientes y mucho personal de salud. Se determinó el confinamiento, se determinó la virtualidad y esto cambió dramáticamente la circunstancia que estábamos viviendo. Siguiente, por favor. Pasamos ahora al 2021, ¿ok? Ya habíamos tenido un primer año de esta experiencia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el 21? Asimismo, en la primera semana tuvimos 221,000 casos, es decir, esto es el acumulado de lo que venía del año 2020. Y estábamos en 220,000 casos y para finales de ese año teníamos 927,000 casos. Es decir, que en el transcurso del 2021 se presentaron 700,000 casos reconfirmados y altamente sospechosos de COVID. La mortalidad en paréntesis, comenzamos el año con 14,000 y terminamos con 35,000. Es decir, en el 2021 arrojó una cantidad de 20,000 muertos por COVID. Seguían siendo cifras altas, seguía siendo la circunstancia, la situación desesperante. Siguiente, por favor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasaba el 2021? Los médicos forenses italianos ya habían hecho un estudio sobre de las necropsias, mientras que al comienzo se incineraban inmediatamente los cadáveres. Los italianos se detuvieron y empezaron a hacer estudios de necropsia para saber cuál era la causa de muerte, porque aparentemente creíamos que era neumonía y se daba cualquier cantidad de antibiótico, pero por sobre todo había un proceso inflamatorio severo que el paciente se complicaba todo. Empezaba por un problema pulmonar que a pocas horas tenía una insuficiencia respiratoria severa, una insuficiencia renal cardíaca y moría. No daba chance a nada. Entonces se pensaba que era no un virus, sino una bacteria. Después se dijo, no, es un virus, pero es un virus muy letal. ¿Y este virus por qué nos mata? Porque nos está dando un cuadro séptico. Es decir, se toma todos los sistemas y órganos del cuerpo y esa es la causa de muerte. No, no era así. Los italianos hacen sus estudios y dicen, hay un proceso de coagulación dentro de los pulmones y esa no es un hallazgo típico en la neumonía. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? El virus provocaba un proceso inflamatorio que provocaba a su vez una retención de la sangre se quedaba estancada y se coagulaba. Y por eso el proceso inflamatorio severo llevaba a una tromboembolia pulmonar. Y entonces se empieza a cambiar, ya no se da antibióticos, sino se empieza a dar medicación anticoagulante. Y obviamente el 40% de pacientes tenían necesidad de terapia intensiva y de respirador. No teníamos 40% con tantos miles de pacientes. La mayoría de pacientes se murió ahogado en sus secreciones. Esa fue la causa de muerte, porque este proceso inflamatorio era severo, pero daba un tiempo, porque en la evolución misma del COVID, lo que se permite al paciente al entubarle y colocarle a un respirador es darle tiempo, ya que él no puede respirar, que el aparato respire por el paciente hasta que su organismo cree los anticuerpos y los anticuerpos se deshagan de la enfermedad. No hay mérito en la ciencia. Nosotros no estamos curando el COVID. Lo que se hacía era darle tiempo al paciente para que él mismo genere las defensas y se deshaga de esto. Las pruebas de laboratorio eran tremendamente costosas. $150 costaba una prueba PCR-RT. Y eso cuando ya pudimos hacer al año de tener el problema, ya se empezaron a hacer las primeras pruebas. Pero entonces no podíamos volver a la presencialidad, considerando que si alguien estaba estornudando, tosía o le dolía la garganta, tenía que hacerse una prueba. Para una persona con un salario mínimo, con un salario de $400, $500, $700,
¿Cómo puede hacerse semanal o quincenalmente una prueba que cueste $150 y se demoraban 5 días en darnos el resultado? Es decir, había que aislar, esperar. Era tremenda esta circunstancia. Por un documento que vi del Ministerio de Salud Pública cuando se hizo el pedido de las vacunas, aproximadamente eso es lo que pagó el Estado, $20 por cada dosis. Se mantuvo el aislamiento preventivo, lo que al comienzo era un mes, pasó a 21 días. Seguían la mayoría de personas dentro de la virtualidad y un ausentismo laboral severo. Esto es el costo aproximado que tuvo por lo menos las primeras 2 dosis, que es el esquema de vacunación obligatoria. Estamos hablando de $340 millones por cada una de las dosis, $20 por cada dosis que nosotros hemos recibido, considerando que el presupuesto general del Estado para el año 2021 estaba en 32.000 millones. Sí, era una cifra alta, pero tampoco algo inaccesible, algo que no se podía conseguir. Entonces, ¿por qué se demoraron en llegar las vacunas a nosotros? Siguiente, por favor. En el 2022, las cifras han venido cambiando. Primero, porque ya se dieron varias circunstancias. El caso de muertos, recuerden que terminamos en 35.000. Para el inicio del 2022 estábamos en 35.940. Y la mortalidad al final del 2022 en total fueron 295 casos. Prácticamente un muerto diariamente, mientras que anteriormente teníamos centenas. Siguiente. Para el 2022, esta fue la situación que se vivió. Siguiente. El 80% de la población se ha logrado vacunar, por lo menos con estas 2 dosis. Existe un grupo de la población que no se ha podido vacunar, así como hay otro grupo que hemos recibido una 3ª y una 4ª dosis, en cuanto que son dosis de refuerzo, pero el esquema mínimo era el tener las 2 dosis. Este grupo de los no vacunados no es que sean personas que por su decisión, porque creen, porque no creen en la vacuna que se está recibiendo, prefirieron no recibir. De esa población, 2/3 por situaciones logísticas no han podido hacerlo porque han estado de viaje, porque viven lejos, más no porque no haya habido el interés en recibir la vacuna. Los costos de las pruebas ya bajaron a $25 una prueba PCR-RT de lo que estuvo en 150 y la prueba de antígenos a 14. Ya el Ministerio de Salud Pública, ya el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social contaba con las pruebas para hacer a sus afiliados. Por lo tanto, ¿por qué era tan importante hacer esto? Porque en otros países no se llegó a la magnitud de las cifras que nosotros tuvimos, porque el Estado proveía gratuitamente a todas las personas que tuviesen el menor síntoma, la prueba sea la de antígenos o sea la prueba PCR. Y esto permitía aislar con tiempo. Nuestro Ministerio de Salud hizo las cosas diferentes. Lo que hizo fue nombrarle a los hospitales públicos de Eugenio Espejo, Seguro Social y el Pablo Arturo Suárez como los hospitales de referencia de terapia intensiva, pero sus camas estuvieron ocupadas y muy pronto. Y después ya no tuvimos, ok, hicimos un hospital provisional en el parque del antiguo aeropuerto y en el Bicentenario, y ahí se implementaron también un centenar de camas, pero no terapia intensiva. Pero el personal de salud se le obligó a hacer turnos de 24 horas seguidas para que cada tercer, cuarto día fueran al hospital. Pero en esas 24 horas que estaban trabajando, se les proveía de una mascarilla y nada más. Eso era todo el equipamiento que tenía. Por eso la altísima tasa de mortalidad entre los médicos, auxiliares y enfermeras y personal que trabaja en los hospitales, porque estuvieron respirando y lo primero que se necesita para controlar esto es la ventilación y no estar expuesto. Yo estos últimos 4 años he trabajado en la Politécnica Nacional y hemos recibido por cientos. La consulta diaria se duplicó y los casos se multiplicaron. Pero cada cosa interesante, no tuvimos COVID. Y los pocos casos entre el personal, yo no he padecido COVID. Habemos 2 personas que no hemos tenido y somos los que más contacto hemos tenido. Pero eran turnos de trabajo de 8 horas y con las precauciones del caso y con la ventilación adecuada. Fallamos muchísimo. Desde mediados de año a esto, en el año 22, se suma la característica, este fenómeno meteorológico por el cual el planeta se alejó del Sol
y esto provoca esta ola de enfriamiento que tenemos hasta ahora y que se supone que a finales de este año eso terminará. Pues esa etapa de enfriamiento vino a complicar las cosas porque se sumó la epidemia por la siguiente diapositiva, por favor, la epidemia por el virus de la influenza y el virus de la gripe estacional. Por lo tanto, como se volvió menos agresivo el cuadro clínico de los pacientes con COVID, pasó a confundirse con la gripe estacional y con esta epidemia de influenza a consecuencia del cambio climático. Por lo tanto, las personas ya empezaron a bajar ese miedo en parte y a tomar otro tipo de medidas y ya no las mismas, ya no recluíamos al paciente 21 días, pasaron a 10 y ya para el año 2023 las cosas cambiaron. Para el 2023 los casos, en definitiva se comenzó el año con 1.057.121 como caso total, con 0 mortalidad hasta ahora. La mortalidad que se tiene acumulada es de 36.000, pero es del 2023, desde enero del 2023 para atrás, no para adelante. El índice de ocupación de la terapia intensiva o de hospitalización de pacientes COVID bajó al 4%. La siguiente, por favor. Es interesante siempre recalcar ciertos valores que nos tienen que obligar a hacer pensar de una forma diferente. Si decimos que el 80% de la población del Ecuador está vacunada, entendamos que para el concepto que todos tenemos de lo que es una vacuna, no, esto no fue una vacuna, este es un medicamento. Una vacuna es una sustancia que se introduce en un animal, el animal crea anticuerpos, esos anticuerpos están en el suero del animal y a nosotros se nos inocula como vacuna esos anticuerpos. No tenemos que enfrentar la enfermedad. O se identifica un virus, se le atenúa, se le quita la parte mala del virus, se le pone a las personas y las personas empezamos a crear anticuerpos contra ese virus que ha sido atenuada su virulencia. Esa es la forma de vacuna de todas las vacunas que hemos recibido anteriormente. Esta no. Este es un mecanismo mecánico, reconoció una fracción de la toxina, un pedazo de proteína y el anticuerpo contra ese pedazo de proteína. Se nos ha estado administrando una sustancia cuyos efectos solamente podremos evaluar en los próximos 5 o 10 años. Pero no había de otra. No había, o sea, yo estoy en contra de esto, pero era lo único que se tenía. Era esto o esperar que las cosas se complicaran. Entonces, los primeros, obviamente, quienes están liderando la investigación, los chinos, ahí surgió, y nos aprobaron, ellos desarrollaron primero la vacuna y de la China se obtuvieron los 19.400.000 vacunas que fueron repartidas, como ustedes ven en el cuadro, entre la primera, la segunda y la tercera dosis. Es decir, que prácticamente la mitad de la población ha recibido la vacuna china. La vacuna Pfizer, la vacuna americana, es la mitad de lo que nos prestaron los chinos y que igualmente se ha repartido entre primeras y segundas dosis. Viene toda esta competencia de lo académico, qué es lo que está bien y lo que está mal. Si vas a los Estados Unidos no puedes viajar si tienes la vacuna Sinovac, tienes que recibir la Pfizer. Es en verdad porque estamos evaluando un tema de utilidad, de uso confirmado o simplemente porque tenemos que comprar la vacuna china o la vacuna norteamericana. La vacuna inglesa, la de AstraZeneca, es la vacuna que más efectos secundarios presentó, la que mayores complicaciones presentó. Hemos recibido también esta dotación y la CanSino, que es de dosis única, que es la última que está en el recuadro. ¿Por qué he querido hacer un comentario al respecto de esto? No fuimos nosotros los primeros en ser vacunados. Chile consiguió primero, fue el primer país de Latinoamérica en obtener la vacuna y empezar a vacunar y lograr esquemas de vacunación completa. ¿Y por qué Chile? No es por este milagro económico de Chile en esencia. Principalmente se debe a que los chilenos tienen contacto con las farmacéuticas y por lo tanto esta comunicación interuniversitaria e interdisciplinaria permitió que los chilenos desde el comienzo estuvieran en los estudios de rastreo, de seguimiento de los efectos secundarios y por lo tanto a cambio de recibir prioritariamente. No así nosotros que no teníamos convenios para investigar ni convenios multilaterales de apoyo propio y por lo tanto no podíamos recibir. Además, una de las razones principales que retuvo, nosotros sabemos que cuando un medicamento pasa a ser aceptado
por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, que en definitiva es quien da el visto bueno para que un fármaco sea utilizado en el mundo. Cuando ellos dan un visto bueno es porque un medicamento tiene una serie de fases, son como 5 fases que aproximadamente toman entre 5 y 10 años su investigación y aprobación. No había tiempo para eso, ¿ok? No había tiempo para eso y por lo tanto se acortan los tiempos y las investigaciones para aceptar que lo que sea ya empecemos a recibir para protegernos del COVID. Esto conlleva un gran riesgo, por eso está en tela de duda, pero principalmente las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca lo que pedían a los estados es, ante el riesgo de que la gente les demandara por los efectos secundarios, complicaciones que pudiesen haber a consecuencia de recibir estas dosis, pedían al Estado que se pusiera la reserva monetaria como garantía para las demandas que se podían venir potencialmente. O sea, eso es muy difícil de lograr, de conseguir, inclusive de aceptar. Ese es el tiempo. Esa no es porque no haya habido la vacuna, no es porque no hayan querido experimentar, pero querían las multinacionales asegurarse de no tener mayores riesgos o problemas. Siguiente, por favor. Para el 2023 siguiente, la situación ya fue diferente. Para el 2023, estos son los datos de la población, está en 17.797.000 y los casos COVID. A la fecha, es decir, desde el caso 1 del 2020, 1.057.121 casos, con 36.000 decesos. Y en este año 2023, 0 decesos por COVID. Ahora, hay que recordar que en estos meses han habido muchísimos casos de COVID, pero ya no son graves. Ya no se da ni 10 ni 7 días de reposo o de aislamiento, se da 4. Antes, cuando teníamos gripe o faringoamigdalitis, ya teníamos 3 o 4 días de reposo y de aislamiento para recuperarnos. Por lo tanto, es como que estuviésemos gripalizando al COVID. Hay un subregistro porque ahora ya no es tan importante tener o no tener. Cuando un paciente viene con un cuadro gripal, me dice, doctor, ¿tengo o no tengo COVID? Digo, yo no sé, ¿quiere usted gastarse $25? Más es para tener la certeza, porque de todas formas le voy a mandar a la casa por 4 días y al 5.º día usted está de regreso a su trabajo y sin ningún problema, y porque ya bajó la letalidad y porque bajó la contagiosidad que tiene el virus. Entonces, si usted quiere saber que la gripe que acaba de tener es COVID, hágase el examen, pero no va a variar en nada la prescripción. Por tanto, las personas y los médicos son ciertos casos específicos cuando vemos que es un paciente con sobrepeso, con hipertensión, con diabetes, con riesgo. A ese paciente le seguimos haciendo la prueba. Por lo tanto, a partir del 2023 hay un subregistro, porque ya no es importante saber si uno tiene o no tiene COVID, porque hemos aprendido algo. Y como se está mezclando con estos cuadros de gripe y de influenza, pues una persona puede tener esta semana gripe, la próxima semana influenza, y la siguiente una rinitis o un episodio de rinofaringitis, y ninguno de estos es COVID, y no significa que tenga que hacerse un examen cada semana. El Estado, asimismo, permitió ya se retira el uso obligatorio de las mascarillas. Inicialmente fue en lugares abiertos, ahora hay en abiertos y cerrados. Hay un notorio aumento de la consulta médica a nivel público. La consulta privada ha disminuido en todos los estamentos porque es entendible que el golpe económico que ha sufrido gente, personas que han muerto, familias que han perdido sus seguros, sus trabajos, los gastos que han incurrido, la deuda a consecuencia de que tuvieron algún familiar que vivió o sobrevivió al COVID, una semana de terapia intensiva eran $20,000 y normalmente se necesitaba 3 semanas. ¿Quién podía disponer de $60,000 para garantizarse? Y eso hubo mucha gente que inclusive teniendo los recursos no pudieron conseguir una cama de hospital. La agresividad del virus ha bajado. Hoy, como les dije hace un momento, se hospitalizan apenas el 4% y ya no se registra mortalidad. La siguiente, por favor. Se mantiene la epidemia de influenza y de gripe, pero los síntomas comunes, todos hemos padecido un acceso de gripe o de resfrío. El tema del enfriamiento del clima todavía se va a mantener y lo ya he comentado sobre este subregistro de casos. Siguiente. Vamos entonces ahora a analizar cuáles han sido
los aprendizajes que nos deja el COVID, porque de todas formas hemos aprendido. Algún momento he oído que las personas comentan y dicen, parece que no hemos aprendido nada. No, sí hemos aprendido, todos aprendimos, todos somos sobrevivientes del COVID. Y primero debemos felicitarnos por eso y agradecer a la vida por esta posibilidad. Y dentro de los aprendizajes, vamos a evaluar los siguientes. Primero, debemos esperar otra pandemia en cualquier momento. Esa es la norma. No podemos olvidarnos. ¿Recuerdan? En nuestros primeros, para aquellos que ya tenemos más de 60 años, para que que nos hablaran de una erupción del Pichincha, del Cotopaxi, era ciencia ficción, o sea, no dábamos bola porque no creíamos, pero tuvimos que ver la erupción del Pichincha y ver la erupción del Cotopaxi y ver múltiples erupciones para decir, sí, y dimensionar. Sabemos que antiguamente de pronto se exageró, ahora no se exagera, pero tenemos otras cifras reales. Lo mismo sucede en infectología. Los virus mutan, los virus de gripe. Cuando uno se vacuna para la gripe tiene aproximadamente unas 3, 4 cepas que vienen en la vacuna, pero hay más de 150 cepas diferentes, o sea, nunca vamos a estar inmunizados y no nos podemos poner una vacuna cada año porque aún poniéndonos no nos garantiza que no vayamos a tener una gripe. Entonces, debemos esperar que otra pandemia ocurra y ya debemos empezar a prepararnos. Siguiente, por favor. Los países desarrollados definitivamente son los que tienen tecnología y la capacidad de reacción. Esto hace que si nosotros no desarrollamos nuestra propia tecnología o no hacemos contactos con países que tengan mejor desarrollo en estas áreas, nuestra capacidad de reacción siempre va a depender de lo que hagan los demás, de lo que hagan los vecinos o de lo que dictamine la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Y eso es depender de ellos. La siguiente diapositiva, por favor. La Organización Mundial de la Salud no es infalible, cometió severos errores. Empecemos por el grave error de que esta pandemia debió notificarse en el mismo mes de diciembre. Pero como en la China se estaba teniendo un festival y no se quería perder esa posibilidad, pues ese festival y todo lo que sucedió es lo que provocó motivo. Los medios de comunicación que tenemos ahora, la gran capacidad que tenemos para viajar de un continente a otro en poco tiempo hace que exista la mayor posibilidad de contagio. En cuestión de pocas horas el virus puede estar en los 5 continentes. Por lo tanto, tenemos que cada país tomar ciertas conductas que deben estar escritas y volvernos responsables y vivir esto para afrontar de mejor forma cuando se nos presente la próxima pandemia. Siguiente, por favor. Se deben mantener las relaciones con países que manejan laboratorios y protocolos de investigación, lo comentado. La siguiente. Esto llama mucho la atención. Ninguna sociedad médica se hizo presente, y si se hizo presente no tuvo voz, ni tampoco tuvo voto. Porque si es un tema de terremotos, como les dije hace un momento, que hable el COE, que se manifiesten. Pero si es un tema de salud, que hablen los infectólogos. El Ministerio de Salud debía tomar las prioridades. Se debieron, ya estaban todos los hospitales, todos los hoteles 5 estrellas estaban sin clientes. Se debió hacer una transformación y convertirles o en hospitales o en sitios de descanso, de reposo, sitios intermedios para el área de salud, para médicos, para enfermeras, o en sitios de recuperación. Eso es lo que hicieron los países que tienen menos mortalidad. No importaba que se hubiesen contaminado todo el mundo, pero había que aprender. La fuerza de un colegio médico, de una federación médica, de una sociedad de medicina interna y de tal, nos hizo presente. ¿Por qué no se ha hecho presente? Porque normalmente, y esto tengo que aceptarlo, las sociedades no cumplen el rol para el cual fueron hechas. Y por eso es que al cumplir un rol simplemente de ego, de soy el presidente de tal sociedad y eso me sirve ¿para qué me sirve si no hago ciencia, si no doy un aporte a la ciudad, al país, a la comunidad? Las sociedades médicas tienen que replantearse sus vigencias. Murieron miles de trabajadores de la salud. Algunos, la mayoría por complicaciones de COVID. Tuvimos casos de suicidio. No era fácil para un médico, por más que enfrente estas crisis, eran estados peor que de guerra. Ustedes recordarán las imágenes en el primer año de pandemia de lo que se vivía particularmente en los hospitales en Guayaquil. Siguiente.
Esta es una gran verdad. El miedo vende. Y el miedo vende, y a pesar de que la situación económica del país provocó pérdida en muchos sentidos, también hubieron ganancias, porque hay farmacéuticas que empezaron a vender muchísimo antibiótico, analgésico, antiinflamatorio, mascarillas empezaron a producir por todo lado. Bien, hubo una cierta capacidad de reacción al cabo del primer año y estuvimos, sí, pero el miedo seguía vendiendo. Y si ustedes recuerdan las cifras que les acabo de mencionar, la realidad del 2022 ya fue bastante benigna, ya fue bastante buena. Y del 2023 está siendo mucho mejor todavía, pero el miedo sigue vendiendo. Las personas, así no tengan recursos, ya todo el mundo tiene un termómetro en su casa, hay personas que tienen un saturador, que ya manejan, pero lo primero que quieren saber es, ¿tengo COVID? Porque enfrentarse al COVID fue como decir, tienes cáncer. Y cuando uno habla de cáncer, estamos enfrentando la posibilidad de morirnos. A eso nos debemos. O sea, esta pandemia tiene esa característica. No es una pandemia que tuvo un tiempo de evolución, es una pandemia que vino, que arrasó, que mató, y eso deja una historia tremenda. La siguiente diapositiva. Debemos aprender de aquellos países que tuvieron mejores estadísticas, tanto en casos como en mortalidad. Finlandia, Australia, son los países cuyas cifras son muy bajas en términos de contagio y de mortalidad. ¿Por qué? Porque los australianos, porque ambas culturas, particularmente los nórdicos, su vida social es diferente de la nuestra. Ellos, en sus casas viven ellos, no reciben a extraños, porque su vida social es diferente. Ellos se congregan en una discoteca, en una pizzería, en un restaurante, van, comparten un par de horas y salen. Los medios de transporte no son sardinas, son buses planificados que permiten que la gente viaje. Por lo tanto, si alguien se enferma y hay una epidemia, se van a contaminar pocas personas, pero no nosotros cuando vamos en un bus y antes era como una sardina, como una lata de sardina, o si vamos a un restaurante, a pesar de que dice el aforo, 30 personas, pues hay gente parada fumando y de tal, y nadie hace nada. Pero esto ya sabíamos. Esto para obtener el permiso de funcionamiento de un restaurante, el cuerpo de bomberos emite un aforo, pero no nos importa. Pero no solamente que no nos importa a quienes son dueños de estos locales, sino que tampoco le importa o le interesa al usuario, o sea, nosotros no hacemos válido eso que este restaurante está lleno y me quejo porque hay mucha gente o simplemente no entro. No somos así y tenemos que cambiar de conducta, de comportamiento. Los australianos cerraron sus fronteras, pero tienen una gran ventaja. Están alejados de todos nosotros, están alejados de Latinoamérica, por lo tanto están alejados de este mundo de relación que nos gusta estar siempre alrededor de amigos, de familia y reunirnos y juntarnos y compartir. O sea, hay momentos en que uno puede separarse y no pasa nada. Ellos obviamente que tuvieron también las vacunas a tiempo y se les administró, pero el sistema de transporte y las normas de higiene y de vida, de alimentación, de exposición al aire, no contaminantes, que estas culturas viven y por lo tanto también son puntos decisivos para que el contagio y la mortalidad no hayan sido tan altas. La siguiente. Gracias. Sin tecnología ni contactos nos volvemos supremamente frágiles y esto significa que si vuelve una pandemia en el tiempo que sea y no estamos preparados, pues perderemos otra vez, tendremos que gastar muchísimo, las cosas nos costarán el triple, en ese momento tendremos que comprar todo al triple o al cuádruple del valor inicial que tenemos, porque esa es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Injustamente esa ley, pero así se da, así se mueve el mundo y por lo tanto, ¿de qué sirve cualquier esfuerzo si no es tendiente a tener estos reparos? También a la par han aumentado los casos de ansiedad y trastornos del sueño ligados a todo lo que se vivió. Y la ansiedad vivir es toda esta angustia que así como han aparecido estos casos, la hipertensión, la diabetes, la neuritis intercostal se han duplicado en las consultas y son enfermedades ahora mucho más resistentes a los tratamientos convencionales. Y esto implica también un costo importante porque un paciente hipertenso debe tomar medicación toda la vida. Un paciente diabético toma 3, 4 productos a más de la dieta y ahora están haciendo resistencia. Es más fácil decir, es que es la vacuna, es que me dio COVID, lo que haya sido. Vivimos un proceso inflamatorio y aquí un aprendizaje que tuve. Uno cree que un proceso inflamatorio es tener la garganta que me esté molestando. Las personas con sobrepeso,
por el solo hecho de tener sobrepeso, ya tienen un proceso inflamatorio en curso. Si adicionalmente tienen una gripe, su proceso inflamatorio aumentó. Y si es COVID, el proceso inflamatorio se triplicó. Ahora podemos entender por qué se complicaban aquellas personas que tenían estas comorbilidades. Siguiente, por favor. Cambiaron muchas cosas, entre estas los hábitos, los horarios y la forma de trabajar. La siguiente, por favor. Los jóvenes entre 3 y 15 años, o sea, cuando uno está dentro del seno de una familia, nuestros primeros 8 o 10 años de vida, vivimos y aprendemos de nuestros padres. Entre los 12 y los 16 años, ya nuestros padres no son el referente, son nuestros compañeros, nuestros pares. Esos son los adolescentes. Y los adolescentes nuestros, los adolescentes que estuvieron en esa edad viviendo el COVID, prácticamente la tuvieron que vivir en cautiverio. Tienen una nueva forma de relacionarse con la vida, con los artefactos. Para ellos, no sé si lloran más por la pérdida de su mascota o porque la tablet o el celular se les extravió. Solo vamos a poder ver en los siguientes años cuáles son las series de trastornos que presentan estos que ahora son adolescentes y que cuando estén en la mediana edad, vamos a ver los efectos de la pandemia. La última, somos sobrevivientes del COVID y debemos sentar las bases para una mejor respuesta a futuro. Y la última, sí, nunca se volverá al tiempo en que éramos. Hemos sobrevivido a marzo del 2020, estamos en marzo del 2023 y tenemos que agradecer a la vida muchas cosas, pero esa gratitud a la vida debe reflejarse no solamente un cambio, que el cambio sea afuera, el cambio tiene que ser en nosotros. Si el resto tiene o no tiene cambio, si le impactó o no le impactó, es cuestión de ellos. Pero con que ese granito de arena que para nosotros haya sido un impacto y que haya transformado nuestras vidas para que nuestros hijos o nuestros descendientes puedan ver eso, es la única forma de que podemos conseguir un cambio que se mantenga en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy clara la presentación, más bien creo que nos has ayudado un montón a todos para poder entender también el proceso mismo de la pandemia, los efectos, todos los aprendizajes que han quedado desde el lado de la salud. Te agradecemos un montón. Muchas gracias. Les pido, por favor, a las personas que nos están acompañando, todavía pueden enviar sus preguntas al correo jairo.rivera@uasb.edu.es. Ya nos han llegado algunas y al final, como decir, haremos esta sección de preguntas tanto para Eduardo, Carol y Gustavo. ¿Ya? Dicho esto, damos paso a nuestro querido Gustavo. Voy a presentarle. Gustavo es profesión técnico en mecánica industrial. Realiza trabajo social del sector vulnerable, es trabajador autónomo y es presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras Autónomos del Ecuador, CUTAE. Dicho esto, bienvenido, estimado Gustavo. Aquí nos está acompañando en la Universidad Andina. Por favor. Primeramente, debo agradecer la invitación que hizo la Universidad Andina a este sector muy vulnerable y olvidado por el Estado. Y también agradecer a los partícipes de este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Nosotros, como trabajadores autónomos, es el eje fundamental del sostén de la economía y el eje donde se esconde el desempleo del Estado. Yo voy a referirme de antes de la pandemia sobre la estructura del Estado burgués débil, donde una estructura que no respondía a los intereses del pueblo en general. Eso se vio reflejado ya en la pandemia, esa estructura débil y definitivamente la incapacidad de reacción de parte del gobierno. Me refiero a la estructura del Estado burgués, refiriéndome a toda la estructura en salud, educación, en la cuestión de la producción, de las exportaciones, etcétera, etcétera. Este sector es el sector donde que el primer golpe de todas las situaciones que pueda pasar en la cuestión político, social y económico, somos los que recibimos el primer golpe.
Nosotros tuvimos que definitivamente estar enjaulados, decimos nosotros, sin entender lo que verdaderamente pasaba en el mundo y en el Ecuador, porque definitivamente esta pandemia nos movió toda la estructura que tiene el Estado y también la estructura familiar. Esta pandemia nos hizo que recordáramos que nosotros tenemos hijos y familia y que nos reconociéramos porque estábamos encerrados en la casa. Por primera vez nosotros ya no teníamos que madrugar a las 3, 4 de la mañana a comprar los productos de las grandes empresas y las multinacionales para poder vender a los ciudadanos, a nuestros clientes. Nosotros, desamparados de las políticas sociales, de la política de los gobiernos burgueses, de que no entendían de que existíamos el trabajador autónomo, a pesar que ya en la Constitución del 2008 se logró que nos reconocieran como trabajadores autónomos a todos los ciudadanos y ciudadanas que no teníamos relación laboral, a los trabajadores autónomos del campo, de la ciudad y del mar. Nosotros veníamos impulsando una lucha de reconocimiento a este sector, porque nosotros somos el sector que hemos dinamizado la economía, y quien ha sido favorecido ha sido las empresas nacionales y las multinacionales que sin responsabilidad social hacia nosotros hemos sido la primera fuerza laboral para que ellos se encuentren en ese nivel económico y político a costa del sacrificio de nosotros. Esa lucha silenciosa que comenzamos en el 2007 se logró, digamos, ir construyendo, y nosotros habíamos planteado la reactivación económica post-pandemia para el sector de los trabajadores autónomos, porque nosotros no teníamos derechos. Nosotros no éramos sujetos de crédito, es decir, los créditos que nosotros teníamos con los chulqueros, la pandemia desenmascaró de que definitivamente este sector dependía de esa economía, y como tal, esta economía fue la que sufrió duros golpes, en que tuvimos que cerrar nuestros pequeños negocios, ya que no existía ninguna respuesta del Estado hacia nosotros, entendiendo que el trabajo autónomo aquí en el país, de la población económicamente activa, del 100%, nosotros somos en la actualidad el 75% de la población económicamente activa, de las cuales del 100% del trabajo autónomo, el 80% son mujeres jefas de hogar, entendiendo de que el mismo porcentaje del 80% somos personas que no tenemos vivienda. Es decir, en esta pandemia definitivamente fuimos golpeados nosotros, porque nosotros vivimos del día a día. Si vendemos, comemos; si no vendemos, nos podemos llevar por lo menos un pedazo de pan a la casa. Y esta pandemia definitivamente a nosotros tuvimos que estar encerrados sin tener recursos económicos, y ahí cuando surge las iniciativas en estos momentos difíciles, la iniciativa de poder utilizar la tecnología y poder varios compañeros, y no solo compañeros del trabajo autónomo, sino varios ciudadanos, ciudadanas que tenían relación laboral frente a la situación que el gobierno rebajó el sueldo y aumentó la jornada laboral, tuvieron que idearse y comenzaron a producir productos de alimentación para ofrecer a través del Internet. Eso tuvimos que hacer. Nosotros tuvimos que medianamente aprender a la fuerza, decimos, a manejar la tecnología. Medianamente. Entonces, para nuestro sector fue bien duro, y hay un porcentaje bien fuerte que está escondido,
que nosotros nos quedamos desempleados del 100%, el 30% del trabajo autónomo quedamos en la desocupación sin tener que vender, que hacer. ¿Por qué? Porque ya los productos no se podía vender como antes. Ya el ciudadano tenía temor en acercarse a comprar, creyendo de que nosotros éramos portadores de ese famoso virus. Es decir, tuvimos que idearnos, invertir para enfundar los productos, comprar alcohol de lo poco que ganábamos para definitivamente poder entregar los productos a los ciudadanos, a nuestros clientes. Es decir, esta pandemia nos dejó una lección de regresar a mirarnos, de recuperar y aprender a vivir en comunidad que habíamos perdido. Es decir, esta pandemia recién nos reconocíamos que somos ciudadanos, que somos personas y no como el sistema a este sector nos trataban que somos objetos. Y nosotros habíamos planteado algunas propuestas a los gobiernos locales. Por ejemplo, de que no se cobren por lo menos por un año lo que se refiere al pago por la ocupación del espacio público, como apoyo de parte de los GAF hacia el trabajo autónomo. Es decir, que los permisos se extendieran por 2 años, solo que actualizáramos los datos. Y sobre la seguridad social, que nosotros no la tenemos, planteábamos de que tiene que haber la corresponsabilidad social de las empresas, que sean ellos que pongan un porcentaje para la afiliación a la seguridad social, porque la estructura de la salud pública hoy vemos que está totalmente en el suelo, está desabastecida de las medicinas, no existe atención prioritaria. En nuestro sector, por ejemplo, del 100% del trabajo autónomo, el 60% somos personas que ya estamos de 60 hacia arriba, de 60 años hacia arriba. Es decir, para ese sector, definitivamente la salud, la única forma de poder atendernos es en la salud pública. Pero vemos hoy que la salud pública definitivamente no da respuesta. Este gobierno no da respuesta al sector empobrecido del país en que podamos encontrar las medicinas es decir, del gobierno hasta el día de hoy no encuentra y no tiene la capacidad de dar respuesta a las necesidades post-pandemia. Nosotros planteamos que la reactivación económica tiene que comenzarse desde el campo a la ciudad, desde el territorio hacia arriba, no favoreciendo a las empresas grandes, a las empresas multinacionales, sino necesitamos una protección para la reactivación nuestra, necesitamos créditos que definitivamente que sean muy bajos. Nos dicen, pero tienen hoy el 31, que es a 30 años plazo el 1%. Eso en vez de favorecernos es una desventaja. Hagamos cuenta de 3,000 que me prestan en pagar en 30 años, ¿cuánto representa que yo estoy pagando el interés a 30 años? Es decir, no es una salida definitiva el apoyo a la reactivación económica. Nuestros hijos han sufrido el problema en la educación, en la cuestión psicológica. Si antes de la pandemia nosotros teníamos registrados de que en la edad escolar había un 30% que no terminaban la primaria, había un 40% que no terminaba la secundaria y había un 80% que no ingresaba a las universidades. Esta pospandemia totalmente se duplicó
en los primeros casos del analfabetismo de nuestros hijos, porque no existe la capacidad económica, porque ya no se vende como se vendía antes. Hoy, si antes de la pandemia el promedio del salario era de $320, hoy en la actualidad es de $250 mensuales. Es decir, nuestro empobrecimiento se ha ido totalmente siendo parte de las políticas del Estado de no ser atendidos a este sector. Y nosotros hemos planteado una serie de cosas que vayan en beneficio del trabajador autónomo, pero no hemos sido escuchados. Felizmente, el 16 de diciembre del año anterior se logra por primera vez en el país de que se apruebe la ley del trabajo autónomo, donde que les obliga a los GAD a que se cumpla en lapso de 90 días el cumplimiento del trabajo autónomo. Por primera vez tenemos una ley que por lo menos nos favorece medianamente, no como nosotros hubiésemos querido. Sobre la seguridad social, nosotros seguimos insistiendo que tiene que existir la responsabilidad social de las empresas en que ellos cumplan con un 80% a la afiliación y nosotros del 20% para la afiliación al seguro social. Tiene que ser una seguridad social especial para este sector, entendiendo que con esta ley que existe en la actualidad del seguro social, el 60% del trabajo autónomo no podríamos definitivamente ser parte de aquello. Y entonces nosotros estamos planteando la formación de las empresas comunitarias de desarrollo económico del campo, de la ciudad y del mar, con la finalidad de fortalecer el nuevo eje de desarrollo económico, donde que a través de estas empresas comunitarias de desarrollo económico se pueda sacar los productos del campo industrializados a la ciudad a través de las empresas comunitarias de la ciudad para romper el intermediario, quien se enriquece a costa del sacrificio del campesino y empobrece la alimentación acá en la ciudad. Nosotros estamos en ese trabajo definitivamente para que este eje podamos fortalecer entre los trabajadores autónomos, pasar del trabajo individual al trabajo colectivo, porque es el momento de recuperar esa actividad, la minga, la comunidad, es decir, para fortalecer este sector a través de este mecanismo de las empresas comunitarias de desarrollo económico. Pero para eso necesitamos el apoyo, decimos, de las universidades. Necesitamos del apoyo de las universidades para que definitivamente sean las universidades como una fuente de educación, como una fuente de enseñanza, como una fuente de desarrollo, no solo en la educación. En el caso de la Universidad Andina, conocemos de que existe un apoyo fundamentalmente a través de esta unidad de desarrollo para poder levantar a este sector que necesitamos de esta ayuda y trabajar conjuntamente con la academia para hacer las propuestas y convertirlas en políticas públicas. Es lo que necesitamos, una ayuda de las universidades. Solo así podremos, digamos, ir construyendo un verdadero Estado de Derecho, que se vaya construyendo los derechos para todos los empobrecidos de nuestro país. Nosotros en la actualidad estamos trabajando ya en el reglamento para que entre en vigencia la ley del trabajo autónomo. Una lucha que esperemos que nuevamente triunfemos para que podamos, a mediados de este año, que la ley entre en vigencia y poder recuperar en algo lo que nosotros hemos perdido en la pandemia, los derechos, y poder ser sujeto de créditos y poder reactivar la economía, porque esta economía básicamente es familiar. Nosotros hemos sido los que también damos empleo a las familias, a los trabajadores,
Es decir, y sin tomar en cuenta de que la migración también fue golpeado este sector. La migración definitivamente también nos golpeó y también estamos proponiendo de que la reactivación para los migrantes tiene que convertirse en una política pública con la colaboración de los estados de donde vienen, de los países donde vienen. Es decir, esto nosotros estamos viendo después de la post-pandemia, los problemas y las herramientas que podemos utilizar y las capacidades para salir adelante en la cuestión social, económica y política. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Gustavo Zurita por su brillante exposición y contarnos acerca del tema del sector de trabajadores autónomos. Sí, solo recuerdo algo, este evento es desarrollado desde el área académica de gestión, específicamente también ha sido, como decir, construido a la luz de la especialización en gestión social y desarrollo, la especialización en proyectos de desarrollo, especialización en proyectos de desarrollo y levantamiento de fondos, maestría en gestión de riesgo de desastres, maestría en gestión del desarrollo y la maestría en dirección integrada de proyectos de desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Damos la palabra a Eulalia Flor, que va a hacer una síntesis y pasamos a una pregunta por ponente. Gracias, Eu. Bueno, realmente sí es un gran reto intentar sistematizar o resumir la riqueza de las distintas intervenciones, que por cierto han estado muy claras, esclarecedoras, creo que para todos, ¿no es cierto? Creo como manera, tratando de globalizar más bien, podemos decir que la COVID sí constituye un parteaguas, ¿no es cierto? Ya nuestra vida tiene un antes y después de la pandemia. Ya, como bien decía Eduardo, ya no vamos a volver a ser los mismos que éramos antes del 2020, ¿no es cierto? La pandemia, por cierto, y de lo que han dicho nuestros tres ponentes, evidenció las desigualdades, pero que ya existían antes. No es que no habían desigualdades, sí habían, y esto quedó muy claro por quienes tuvieron acceso, por cómo se golpeó a nivel urbano, rural, gente que tenía mayores y menores recursos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, que mostró realmente la vulnerabilidad, lo vulnerables que éramos frente a todo, nuestra propia vida era muy vulnerable. Y de hecho también nos mostró las limitaciones y la fragilidad de los sistemas públicos y de los estados en general. O sea, nadie, si nosotros no estábamos preparados, prácticamente ninguno de los estados a nivel global. O sea, si bien unos con mayores recursos, mayores tecnologías, pudieron reaccionar más fácilmente, pero vieron las respuestas fueron muy distintas también a nivel de los estados, siendo o no desarrollados. De hecho, nos queda, y partiendo de que la virtualidad es una realidad ya, sobre todo a nivel educativo, nos tocó desde aprender a usar estas tecnologías, ya las clases en línea pasaron a ser una constante, todo lo cual ha implicado una reconfiguración también de las relaciones, ¿no es cierto? No solo al interior de la familia, sino al interior también de los sistemas, tanto educativos, tanto de salud, también de las relaciones de trabajo, ¿no es cierto? Y por último, digamos, si bien quedan varias lecciones, y qué bueno que queden lecciones, y no solo, como yo decía al inicio, en la bienvenida, esto sea un mal recuerdo, también quedan varios desafíos, nos quedan a todos y cada uno varios desafíos, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel institucional, ¿no es cierto? Entonces, ahí, y también asumir de que
tendrán que pasar todavía más años para dimensionar algunos otros efectos. Ahora estamos viendo ya los 3 años, estamos viendo algunos, los han señalado muy bien nuestros panelistas, pero también señalaron que va a haber otros que todavía nosotros no sabemos y que no podemos de este dato dimensionar. Por ejemplo, todos los efectos en educación de estos niños de la primera infancia que tuvieron que pasar, digamos, ya por clases virtuales que comenzaron ya a habituarse, a adecuarse a esta nueva forma, pero también de los jóvenes cuya adolescencia tuvo que pasar, como decía Eduardo, en cautiverio, pero también en el área del trabajo cambió, se modificaron las relaciones laborales. Esto mismo de hacer el teletrabajo, que no había ni leyes respecto a esto, pero no solo en estos 3 ámbitos, también aquí se ha topado que podemos ver o habría que esperar que no haya afectado mucho en lo emocional, en lo psicológico, pero que debemos de estar atentos a buscar este equilibrio. Y de hecho, sobre todo en las relaciones. Entonces decía Gustavo, y retomo sus palabras, de que sirvan parte de estas lecciones y desafíos para que intentemos recuperar y aprender a vivir en comunidad, pensando y viéndole al otro, o sea, no solo en una pantalla, sino preocupándonos de lo que está sucediendo al otro. Yo creo que así un desarrollo enfocado, cuyo fin y cuyo objetivo sea realmente la vida, pero la vida enfocándonos en también el ambiente, pero sobre todo en los seres humanos. Esto es lo que quisiera compartir como un resumen, como digo, de toda la riqueza de los planteamientos de nuestros 3 ponentes, a quienes reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos de esta tarde. Buenísimo, muchas gracias, Eu. Pasamos a una pregunta por ponente. Empiezo con Carol. Voy a leer las 3 preguntas para los 3 ponentes y cerraríamos el evento ya con las respuestas de ellos. Entonces, la pregunta para Carol es, ¿cómo logramos motivar que los padres o adultos responsables desarrollen habilidades de comunicación y mediación entre los niños, niñas y las redes sociales? Para Eduardo, la pregunta es, el sector salud se evidenció que es el más importante para la sociedad, pero cada vez se reduce el presupuesto. ¿Qué lecciones de política pública se deberían implementar en salud para apoyar a este sector tan importante? Y para Gustavo, la pregunta es, el sector de trabajadores autónomos ha sido fuertemente golpeado en la pandemia. En ese sentido, ¿qué política pública se ha implementado de apoyo para este sector y qué oportunidades abre la nueva ley? Dicho esto, empezamos contigo, querida Carol, por favor. Gracias, Jairo. Gracias por la pregunta. Bueno, yo siempre vuelvo a la raíz y cuando los papás me hacen consultas diariamente en el trabajo, les digo, independientemente si estamos hablando del manejo de redes o del manejo de reglas en casa en relación a los hábitos o a cualquier circunstancia en la crianza, es importante, desde mi rol de educador siempre se los recomiendo, ubicarse en lo que es el niño. Cuando yo conozco la etapa en la que se encuentra mi hijo y cuáles son sus necesidades, puedo marcar de alguna manera una hoja de ruta. Sabemos que en el camino de la crianza encontramos más preguntas que respuestas y eso va a ser a lo largo de la vida de nuestros hijos para quienes somos padres. Entonces, en el momento en que establecemos esta hoja de ruta y nos ubicamos en lo que es nuestro hijo y sus necesidades, encontramos estas estrategias. Y algo que nos sirve mucho para marcar estrategias es manejar un lenguaje claro con los niños. Justamente de acuerdo a su etapa de desarrollo, podemos establecer conversaciones que para ellos sean comprensibles.
dándoles los pros y los contras, porque ahora los niños son muy cuestionadores, ¿no? Y hay que motivar que aprendan a indagar, a encontrar la razón de las cosas. Más bien por ahí tenemos una cuestión que tenemos que potenciar, ¿no? Y que nos sirve también para establecer acuerdos y compromisos. Y algo que les recomiendo mucho y que funciona para las redes, como les decía, para también la adquisición de hábitos en casa, es establecer acuerdos pocos, pero que se cumplan. Estas son las reglas de manejo de dispositivos, dependiendo de la edad. Si los niños son muy pequeños, estamos siempre recomendando desde nuestro rol de educadores que no estén expuestos a muchas horas a las pantallas, más bien realizar otro tipo de actividades que les permitan su desarrollo motriz, de lenguaje, y no necesariamente esta hiperconexión de la que hablaba, ¿no? Pero en todo caso, si lo vamos a hacer, que sea siempre bajo supervisión adulta, de preferencia que podamos acompañarlos y realizar actividades conjuntas mientras utilizan el dispositivo. Y por otro lado, yo siempre hablo de una teoría que la menciono todo el tiempo cuando hablo con mis papás, y son las 3 Cs: coherencia, constancia y compromiso. Cualquier hábito que queramos desarrollar en nuestros hijos va a tener, es importante que tenga estas 3 Cs. Es facilito de recordar. Yo me comprometo con mi rol de padre, soy coherente entre lo que digo y lo que hago, y soy constante. Ningún proceso va a tener una finalización feliz si es que no somos constantes. Y el rol de los padres es para toda la vida. Entonces hay que ser muy constantes y pacientes. Y los niños en realidad manejan muy bien cuando tienen las reglas claras. Entonces lo que yo te podría decir a la persona que me hizo amablemente esta pregunta es que empecemos a ser muy, muy coherentes con lo que les decimos y lo cumplamos, porque lo que nos pasa, y se los digo porque a mí como mamá también me ha pasado, y sobre todo cuando mis hijos eran pequeños, que a veces los compromisos y los acuerdos se rigen en base a nuestros estados de ánimo. Y dependiendo de cómo yo esté y cómo haya sido mi día, yo cumplo o no ese día el acuerdo. Entonces el niño empieza a tener una suerte de un día sí, un día no, no hay constancia. Y si no hay constancia, no se desarrolla el hábito. Entonces, eso es lo que podría sugerirles, que establezcan acuerdos, que hablen en un lenguaje claro para el niño, que delimiten claramente el uso, el tiempo que estén expuestos a las pantallas, justamente por lo que les había mencionado, y eso, y a trabajar con mucha paciencia. Buenísimo, muchas gracias, Carol. Clarísimo tu explicación y te agradecemos por habernos acompañado en el evento. ¿Ya? Y damos paso. Gracias, Carol. Y damos paso a Eduardo. Eduardo, por favor. Gracias, Jairo. Gracias por la pregunta de examen. Como les dije, yo no soy salubrista, pero voy a hacer el intento de responder a esto. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes, ya que me están pidiendo qué políticas de Estado podrían implementarse para estar mejor preparados. El presupuesto para la salud es un presupuesto intocable si se le va a disminuir. Solo se puede tocar el presupuesto de la salud para aumentar. No existe otra justificación. Ahora, ese presupuesto tiene que enfrentar 3 áreas: prevención, diagnóstico y tratamiento. Para el tratamiento nunca vamos a estar listos. Para una pandemia siempre nos va a faltar. Por lo tanto, no podemos poner todo el esfuerzo para el tratamiento. Para el diagnóstico necesitamos estar actualizados, necesitamos tener equipos de punta, personal preparado para manejar estos equipos o para crear estos equipos. Eso es tecnología, tiene que ir un presupuesto para eso. Pero el más importante es el presupuesto para prevención. ¿Y qué es prevención? Cuando yo entro a un centro médico, realmente soy honesto, hasta me fastidia ver siempre los mismos dibujos de lávate las manos, mantén el espacio, vacúnate. Es como hasta incómodo. ¿Por qué es hasta incómodo? Porque nunca lo hemos vivido en carne propia. Porque pasaron de ser preceptos de hogar a obligaciones que cumplir, y eso molesta cuando es impuesto. La prevención se le debe hacer en el hogar, y prevención es dormir 8 horas. ¿Y eso depende del Estado? No. ¿Dormir en una cámara cómoda? No. ¿Tener un techo? Sí. Si tengo techo, porque mi padre puede pagar el arriendo, el alquiler, la compra de un inmueble, ok, puedo tener esa tranquilidad. Ahí entra el Estado, pero no entra el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Entra Bienestar Social, entra el Ministerio del Trabajo. Higiene, agua potable, agua para lavarnos, costumbre de lavarnos las manos.
un transporte adecuado, como les decía, sentir que soy considerado, pero no soy considerado por el hecho de que es bonito y sentado. No, estoy hablando de un tema de salud, estoy hablando de un respeto, no solamente al adulto mayor, a la embarazada. Cada uno de nosotros merece ese respeto. Y eso es educación, no parte del presupuesto del Ministerio de Salud. Así que la prevención está en el trabajo conjunto de los diversos entes, de los diversos ministerios, para enfrascarnos y empezar a cambiar este chip, que ahora los chicos sí entienden el hecho de cambiar el chip, porque es el momento de ser conscientes en nuestras casas de con la basura ya en nuestra casa, hacer la clasificación respectiva del uso del agua, de la utilización de la ropa. O sea, todo comienza en casa. No podemos esperar que el Estado haga. Si yo tengo esas normas, esas conductas, y eso es educación, que las adquiero en mi hogar, las voy a proyectar en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio, y es una exigencia que voy a tener en mi empleo. Entonces, sí, el Estado tiene que hacer mucho y tiene que crear estas políticas de trabajo y protección, pero son todos los ministerios que tienen que trabajar, porque todos tenemos que replantearnos, porque hasta aquí todos hemos fallado. Y ese es un reconocimiento que tenemos que hacerlo. Excelente. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y por participar también en las preguntas. Le agradecemos un montón, ¿ya? Y cerramos finalmente con Gustavo Zurita. Por favor, Gustavo. Bueno, va a ser muy rápido por el tiempo. Primeramente, nosotros estamos empujando a que se conviertan en políticas públicas la ley del trabajo autónomo, porque determina para trabajar en proyectos de desarrollo económico con los GAS. Eso significa que los GAS tienen que tener un presupuesto para que a través de ese presupuesto nosotros desarrollemos políticas públicas para que eso se convierta en ley. La afiliación a la seguridad social que dice que reconoce que tenemos que tener la obligatoriedad del Estado hacia la afiliación del trabajo autónomo. El otro aspecto sobre la cuestión de la vivienda con un nuevo marco legal, porque con la actual no podemos ser parte de la vivienda. El otro aspecto fundamental es de que se le garantiza el trabajo autónomo en el espacio público siempre y cuando se esté con los permisos respectivos, es decir, la corresponsabilidad tanto del trabajador autónomo como de los GATS en la utilización del espacio público. El otro aspecto fundamental es sobre la cuestión de la salud, que definitivamente es bien precaria para este sector. Y por último, es el problema del crédito, que también estamos trabajando para presentar la propuesta, aprovechando la ley, y que esas propuestas convertirlas en política pública, y en ese marco nosotros ser favorecidos también ya para impulsar la economía de este sector que es de vital importancia. Esto, digamos, porque el tiempo ya se termina, y yo les agradezco y espero una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Agradecemos a todos los ponentes a nombre del área académica de gestión. Estas son jornadas donde estamos reflexionando acerca de cuáles son los aprendizajes y los efectos que nos ha dejado la pandemia. ¿Sí? En las próximas semanas, los días miércoles, se continuarán pensando o reflexionando acerca de otros temas para los cuales les hacemos la más cordial bienvenida. ¿Sí? Invitación. Les agradecemos a todos. Una buena noche. Gracias.